Hay algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, pero el fútbol de alto nivel, ¿no? El fútbol europeo, Premier League, Liga Española, no tanto, pero bueno, Liga Alemana. Ya hoy día, antes eran 11 tipos pegándole a la pelota y buscar hacer gol y ganaban así. Ya hoy día no. Ya hoy día a cada futbolista le ponen un sensor en el pecho o en la espalda, donde van monitoreando cuánto rindió, cómo rindió, cuánto recorrió, si se cansó, si no se cansó, si durmió bien, ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre. O sea, se ha optimizado tanto, se ha llenado tanto de tecnología que si ustedes se fijan, los jugadores, a Messi, Cristiano, tienen 30 y pico de años y todavía rinden muy bien a un alto nivel, porque la tecnología les ha permitido llegar a rendir a esos niveles. Entonces, y vemos cómo la calidad, el fomento de la calidad está en constante evolución y constante aplicación. Por ejemplo, si uno ve la Fórmula 1, ¿sí? Uno si es fanático de los vehículos, uno ve o el MotoGP, las que le gusta andar en moto, ahí es donde está la punta de la tecnología automotriz, o motociclista, o de moto, ¿sí? Que discos de cerámica, que discos de carbono, que no sé de qué. ¿Por qué? Porque están en constante investigación y desarrollo y mejora continua, que hace que todo luego, una vez que se alcanza un punto alto de efectividad, es como, bueno, hagan ustedes ahora porque esto es lo que da solución. Entonces, no solamente, yo no me voy a quedar nunca con esto, ¿no? No solamente hay que estudiarlo para tratar de aplicarlo cuando nos llegue, no, hay que aprenderlo y a empezarlo a aplicar desde ahora que somos chiquitos, ¿no? Inclusive, bueno, yo no soy muy dado a estas cosas de Dios y de la iglesia, pero en la Biblia dice: el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. El que aprende calidad total y lo aplica en su vida personal, cuando ya llegue a un nivel más grande, va a saber qué hacer. Entonces, no esperemos llegar a, sino empecemos a practicarlo desde ahora. Bueno, entonces ese es el sistema de de las 8D, realmente que no es 8D, y bueno, es una descomposición de los 4 pasos o del ciclo de mejora continua. Todo esto que vemos aquí en pantalla es el ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Ahora, si se fijan, en el primer paso de la planificación y el paso 6, que es el de la verificación, se utilizan un diagrama de Pareto, o sea, técnicas o herramientas a utilizar, un diagrama de Pareto, gráficos de verificación o hojas de verificación, histogramas, hojas de control, etcétera, es lo mismo. ¿Por qué? Esto es lo que nos va a servir tanto para diagnosticar como para tratar de optimizar el recurso. Bueno, de ahí nace la clase de hoy. Herramientas de valoración de la calidad, es decir, con las que yo diagnostico y con las que yo luego verifico si hubo mejora o no. Hay varias herramientas que sirven para eso, con las cuales nosotros vamos a ir detectando situaciones, ya sea de falla o de mejora. La cuestión es ir monitoreando o diagnosticando las posibles causas de un problema o cómo nosotros lo vamos a ir optimizando. Entonces aquí, por ejemplo, el primero que tenemos es el diagrama de Ichikawa, o también conocido como diagrama causa-efecto, que este es un diagrama visual, bastante visual, que sirve para diagnosticar un fenómeno. Ese fenómeno nosotros vamos a arrancar, si lo ven, tiene como esa estructura, ¿no? de causa-efecto, o de espina de pescado, perdón, donde en esa estructura partimos primero del problema y tratamos de nosotros ir diagnosticando las posibles causas hasta priorizar aquella que nosotros creamos es la que puede estar llegando a ocasionar ese problema. ¿Sí? Entonces, ponemos el problema, ¿no? Aquí lo podemos ver. Tenemos el problema y luego las posibles causas que estén generando ese problema. Lo más interesante aquí es que a la vez esas mismas causas tienen algunas subcausantes que
generen esta situación. Por ejemplo, no sé, algún problema, ya vamos a hacer un par de ejercicios. Aquí tenemos un problema y resulta que la mano de obra es la que está fallando y podemos decir, bueno, ¿por qué está fallando la mano de obra? Hay un desconocimiento, hay desinformación, están fallando las personas porque no están capacitadas. Bueno, entonces si capacitamos a la gente, mejora nuestra mano de obra y por ende se reduce el fomento de este problema. Esa es la lógica que tiene el diagrama de Chicago. Aquí vemos un ejemplo así muy práctico. Hay un cierre, ¿no? Se planea el cierre de una planta productora de plásticos, pero ¿a raíz de qué? ¿Por qué? Si le preguntan ¿por qué? Bueno, veamos cuáles son esas posibles causas. Por un lado puede ser la poca durabilidad del producto, por otro la disminución de las ventas, por otro lotes rechazados por los clientes y otro desperdicio de materiales, ¿sí? Es decir, que se tiene que cerrar esa máquina o esa planta, o se puede llegar a cerrar esa planta porque se ha detectado que existen estos 4 posibles problemas. Ahora, ¿qué subproblemas o qué subcausas se están llevando a cabo? La poca durabilidad del producto, bueno, falta comunicación entre el departamento de compra y el departamento de producción, materia prima inadecuada, poco seguimiento al proceso de producción, falta de capacitación del personal, ausencia del mantenimiento preventivo de las máquinas, incumplimiento de las fechas de entrega, poca durabilidad de los productos, falla en la capacitación de los vendedores, falta de calidad en los productos. ¿Qué está llegando a ocurrir? Bueno, ahora lo que queda es como analizar cuál es el prioritario. Si nos fijamos, hay uno que podemos resolver de un solo, ¿no? Los vendedores, las ventas están cayendo, ¿sí? Porque la gente quizás no entiende el producto. Bien, entonces, si nosotros atacamos esta situación, este causante, ¿será que el problema se reduce? O si atacamos este causante, puede ser que el problema se reduce. Bien, entonces lo que queda, obviamente, es mejorarlo todo, pero ¿cuál sería la orden de prioridad que nosotros vamos a darle? Obviamente aquí hay que resolver todos los problemas, uno a la vez, y en este caso pues ya sería como, ¿cuál es el prioritario? Esto lo atacamos primero, esto lo atacamos primero y esto lo atacamos primero. Si al cabo de, ya descubrimos, ¿no? Hicimos la primera fase, ya diagnosticamos. Si al cabo de implementar un plan de mejora o un plan de trabajo, volvemos a verificar y seguimos teniendo los problemas, automáticamente decidimos que esto ya no se puede volver a sostener. ¿Ya? Entonces, luego tenemos otro, voy a andar un poquito rápido porque lo vamos a ir estudiando uno a uno y lo vamos a ir haciendo también. Tenemos el diagrama de Pareto, Walter Pareto creo que se llamaba él, Wilfredo, aquí está, Wilfredo Pareto, diseña este diagrama donde debido a sus estudios matemáticos va dando cuenta que hay una relación 80-20 entre las situaciones que se van manifestando. Y él llega a observar y dice, bueno, que el 80% de la riqueza está concentrada en el 20% de la población. Entonces, si ustedes se fijan, tanto fue el impacto de este diagrama que hoy día ya la mayoría de situaciones, cuando se presenta una situación, dice, sí, es que el 80% de la gente opina que sí, o el 20% de la riqueza o el 20% de los problemas. Quedó tan marcado eso en nuestra vida que ya ni siquiera se calcula. Obviamente hay que calcularlo para determinar la situación, cuál es la prioritaria o cuáles son las situaciones que llegan a sumar un 20% de problemas. Esto lo vamos a aprender, así que no le tengamos pera mucho. Luego el diagrama de flujo. Imagínense que, bueno, nosotros tenemos una empresita y nos toca hacer un diagrama de flujo. ¿Qué pasos vamos a ir siguiendo a hacer? ¿Qué paso corresponde después de
Sí, esto por ejemplo cuando tenemos una empresa mediana, pequeña o de confecciones, ¿sí? Desde la recepción, eh, si se fijan, cuando uno va a un beneficio, siempre hay un diagrama de flujo. Recepción, luego selección, luego secado de café, luego trillado, luego almacenaje, eh, comercialización, embalaje, todo, bueno, todo un montón de pasos que están bien identificados. Ese es el diagrama de flujo, porque de esta manera se sabe qué producto, dónde está, por dónde va y hacia dónde se dirige de acuerdo a la cadena de montaje o a la cadena de trabajo que corresponda. Por ejemplo, en una oficina, ¿no? Si usted dice, no, bueno, yo necesito hacer algún trámite, bueno, hay todo un diagrama de flujo. Usted se presenta en una ventanilla porque va a presentar una solicitud, la solicitud número tal la llena y la entrega y la mandan y así sucesivamente hasta que usted recibe la, ¿cómo se llama? La nota o la solicitud, o se le cumple la solicitud que usted se le estaba haciendo. Si no llega a cumplir o es insatisfaciente, entonces habrá un momento donde dice, bueno, se rebota hasta y se va a aceptar hasta que se mejore. Bien. Luego tenemos los histogramas, que es una representación gráfica en barras, que básicamente lo que hace es que acumula las frecuencias en un cierto parámetro, y a partir de ahí dice, bueno, el comportamiento, las tendencias que está teniendo las fallas o la producción o la productividad o las decisiones o las ventas se están comportando de esta manera. Ya puede ser un histograma normal como el que vemos en pantalla, o uno con más una tendencia más hacia la derecha o otro hacia la izquierda, o uno al doble curva, ¿sí? Que puede ser más o menos, que puede ser más o menos así. Entonces decimos, bueno, el producto está generándose una falla por aquí, qué sé yo, bueno. Entonces ese es el histograma. El otro, la gráfica de dispersión, nosotros vamos viendo cómo la tendencia, digamos, de un producto tiende a crecer, o las fallas de una fabricación tienden a crecer, y vemos cómo se va comportando. Si vemos demasiada distorsión en esa dispersión, valga la confusión de términos, distorsión de la dispersión, entonces vemos que tenemos casos aislados, como es en el caso acá, ¿no? Y la mayor concentración está dando en una zona correcta. Ahora, si la mayor concentración la podemos encontrar de este lado, en un lado central, como es el caso de la gráfica que tenemos aquí, o más hacia los extremos, esto nos va a ayudar a tomar decisiones, es decir, bueno, si tenemos una dispersión concentrada muy cercana hacia el rango de la curva, está todo en óptimas condiciones, o qué decisiones vamos a tomar, ¿sí? Los fallos. Por ejemplo, miren, imaginemos que vamos a valorar el aprendizaje de un estudiante con respecto a su rendimiento, ¿no? Aquí está su rendimiento y aquí estaría, digamos, el aprendizaje. Sí, que no tiene nada que ver. Una es sacar 100 puntos y la otra es saber de acuerdo a esos 100 puntos. Entonces, si nos fijamos que la mayoría de estudiantes, por ejemplo acá, tienen un puntaje entre ¿qué? 75 y 95, pongámosle como ejemplo. Entonces quiere decir, si encontramos una mayor concentración en este rango, quiere decir que las cosas andan bien. Y aquí ya vemos casos muy dispersos, pero son situaciones muy aisladas. ¿Se va entendiendo, no? Entonces la concentración es la que nos va a ayudar a nosotros a tomar esa decisión de si una cosa está funcionando o operando bien, o si debemos intervenir. Si como su nombre lo indica, la dispersión es muy fuerte o es muy ruidosa, como se le denomina, hay mucho ruido en la dispersión, entonces ahí es como algo está fallando y debemos corregirlo. El otro es la gráfica de control, que es muy parecido a los anteriores, que básicamente es, bueno, nosotros establecemos un límite mínimo y máximo, y a partir de ahí vemos cómo es el comportamiento, ya sea de producción, de calidad, de entrega, de ventas, de lo que sea. Si vemos que hay igual una tendencia a mantenerse muy hacia arriba, digamos, hacia el máximo,
Bueno, según la interpretación que demos, si es un equipo que está teniendo un rango de temperatura muy alto, muy cercano al límite, entonces quiere decir que algo está fallando. Ahora, en este caso, por ejemplo, si la productividad de los caficultores de mi cooperativa anda muy a la media, quiere decir que puede que anden bien, que se pueden mejorar cosas para elevar esa productividad de ellos, ¿no? O si tenemos algunos productores que están teniendo problemas, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a revisar estos casos porque están así y si los podemos optimizar para que se mejoren, que se acerquen más a la curva que nosotros deseemos. Tenemos también las listas de chequeo, que básicamente es como estas listas de verificación donde decimos, bueno, se cumplió, no se cumplió, sí se cumplió, y al final algunas van terminando dando una nota, ¿no? Dicen, bueno, aquí me enchibole, digamos que tenemos un puntaje del 85%. Esto lo hacía mucho yo en la capacitación a productores. Uno capacitaba al productor y le decía, mire, estas son las actividades que usted tiene que hacer en preparación de suelo, en cultivo, en no sé qué, en riego, en control de plagas, enfermedades, y al final le vamos a dar una nota en base a 100. Si la nota está por debajo de 75, usted anda mal. Algo está cometiendo error y eso, en lo que está cometiendo error, seguro le va a generar un problema. Y en efecto así era. Si un productor no hacía la aplicación de un fitosanitario bien y a tiempo, el cultivo le enfermaba, le moría y ahí estaba, y no más llegaba. Entonces estas son las listas de verificación o de chequeo donde nosotros analizamos o decimos, no voy a dar el visto bueno hasta que se cumplan los requisitos mínimos. Bien, en eso consiste la lista de chequeo. Nunca se va a dar un visto bueno si no se cumplen los requisitos. Y este es un diagrama que ya está prediseñado también por parte de la empresa, puede ser institucional, y con ello se mantiene, por acá que lo dice, ¿no? La trazabilidad, el seguimiento. Por ejemplo, todos esos productores que están vendiendo en orgánico, entonces ahí es como, bueno, ¿y usted es productor de café orgánico? Sí. Ah, bueno, vamos a revisar. Uso de químicos, bien, no está usando. Uso de fertilizantes, ok. Uso de esto, uso de lo otro. Separación, tiene bodega, lo que no sé qué. Se va revisando y en la medida que va revisando y va cumpliendo con esos estándares predefinidos, califica y se le puede dar el certificado y acceder a mejores ventas de su café. Aquí, como pueden ver, esto es también una lista de chequeo, un sistema de verificación para el café que ya está estandarizado por la SCA en este caso. Por ejemplo, ¿cuáles son los 10 atributos? Fragancia, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad, dulzura, taza limpia, balance y puntaje del catador. Ahí están los 10 atributos, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada atributo se valora en base a 10. La sumatoria total nos va a dar el puntaje del café. ¿Sí? En este caso, aquí se valoró este lote que tenía un valor de 84, 85 puntos redondeados. O sea que ese es un café con tasa 85. Un café, si se acuerdan, cuando hablábamos de café de calidad, sería un café 85, bueno, raspandito, un café premium ya. No es un café convencional, es un café premium. Bien, entonces lo mismo sucede, ¿no? Entonces, si yo quiero catar un café o un catador de cualquier otra parte del mundo, lo que tiene que hacer es ajustarse a esta rueda o a estos atributos. O sea, no puede saltarse de ahí porque si no estaría ya inventando. ¿Por qué? Ya está estandarizado. Entonces eso ya es una lista de chequeo. Igual tenemos una lista para exportar café. Bueno, cumple con estas normas, salubridad, embalaje, empaquetación, todo eso ya lo tenemos previamente verificado. Bien, entonces aquí podemos hallar que el café es muy dulce, su acidez es uniforme, no tiene ningún defecto. Obviamente si ya no tiene defecto, pues
mejor dicho, no se le encuentra ningún fenol, ningún cloro, nada, fruto dañado, avinagrado, nada. Entonces ahí estamos hablando de buenos cafés.